Tiene el micrófono deshabilitado. Muy buenas noches para todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Estas sesiones que son muy prácticas son espacios en los cuales vamos a poder hacer la revisión de los ítems desde los dos elementos que son fundamentales que ustedes puedan ir analizando en la prueba. Por un lado, vamos a revisar lo estructural que configura la creación del ítem y que con ello tengan ustedes herramientas para poder hacer una mejor selección de la respuesta correcta del ítem que en las opciones es la correcta versus aquellos distractores que están generados para la prueba. Pero también tendremos el soporte de lo jurídico. Hola Hugo, buenas noches. Bueno, entonces si quieren, comenzamos de una vez, doctor Santiago, usted va a saludarlos a ellos. Sí, por supuesto. Una buena noche para todos y todas. Es un gusto para mí en este espacio compartiendo con ustedes las reflexiones, por supuesto, que se derivan a partir del ejercicio de análisis del primer simulacro que ustedes realizaron. Queremos comentarles preguntas que ustedes van a ver próximamente. Son preguntas que algunos de ustedes tuvieron que dar respuesta y que en esencia son las preguntas en las que más se equivocaron, erraron en la mayoría de quienes presentaron este primer simulacro. La idea, pues por supuesto, es que ustedes puedan hacer un ejercicio de reflexión, un ejercicio de análisis, un ejercicio de reconfigurar, por supuesto, del pensamiento, de esas ideas que tienen sobre ciertos temas. Y la idea es poder aclarar en esta sesión el porqué de las respuestas correctas. Y justo hablando de esas respuestas, veamos un poco las estadísticas que nos dio el análisis ya de sus resultados. Encontramos que efectivamente tenemos 9 ítems que dentro de la competencia número 1 fueron los más afectados críticamente. Y vamos a trabajarlos desde el ítem que tuvo 100% de respuestas incorrectas, de equivocación, es decir, todos cuando presentaron los simulacros en los estándares que medimos, seleccionaron la opción incorrecta, hasta el ítem donde solamente tuvimos 7 aciertos. Eso corresponde también a un porcentaje del 59%. Así que en ese rango, digamos que entre el mayoritario y la media, porque recuerden que jugamos un poco con la media de aprobación de esta prueba, vamos a revisar uno a uno para que ustedes tengan el detalle, pero también tengan la enunciación. Si ustedes dicen, bueno, yo creo que seleccioné esta opción, sobre todo porque nos vamos a ir con el que todos marcaron de forma incorrecta, yo creo que la marqué por esta razón, creo que es esto. Este es el ejercicio precisamente del aprendizaje que queremos nosotros trabajar hoy con ustedes. Por eso necesitamos que sea absolutamente práctico y hemos diseñado este espacio para el reconocimiento de los ítems de mayor dificultad que nos arrojaron los resultados. Y nos vamos con el primer ítem. El ítem 20 de la competencia 1, que tuvo una tasa de error del 100%, pues un ítem que, como ustedes pueden ver, está precisamente, y aquí vamos al trabajo directo, está un poco conociendo efectivamente el enunciado, el contexto que nos está dando, el enunciado y las opciones de respuesta. En el contexto es importante tener presente, voy a subrayarlo aquí nuevamente para que pueda ser visible para ustedes, es importante tener presente que se habla de un escenario frente a un acoso vecinal que está trascendiendo a lo digital, con esas condiciones que son manifiestas en términos de la afectación en la calidad de vida y del bienestar psicológico del consultante. ¿Qué debo tener en cuenta yo siempre en el contexto? Si ustedes recuerdan por allá en sus años en el colegio, cuando les hablaban del sujeto y el predicado, cuando les hablaban de la oración, eso es lo que nosotros necesitamos reconocer. Esa es la base de la comprensión lectora. ¿De quién me hablan y qué me hablan? Sujeto, predicado. ¿De quién? ¿Quién es el protagonista esencial de este contexto? Ahí sería un vecino. Buenas noches. Hola, Sería buenas un noches, vecino. Guillermo. Ahí sería un vecino y al que están acusando verbalmente. Muy bien, entonces tenemos un vecino al que se le acusa. Pero ¿quién hace la consulta?
Un ciudadano cualquiera. Un ciudadano, ¿muy bien? Y no dice una persona, otro vecino, dice un ciudadano. Entonces, fíjense muy bien la importancia de detectar los conceptos claves. No es lo mismo que yo diga, ah, sí, el que está aquí al lado es un amigo, el que está aquí al lado es mi esposo, el que está aquí al lado es una persona que desconozco. Siguen siendo un sujeto, pero con tres jerarquías distintas. Entonces, cuando les habla de un ciudadano, es porque ya les está entregando un carácter jurídico. Que consulta efectivamente al profesional, que son ustedes quienes se ponen en su rol, porque ahora sí, el sujeto sobre el cual se va a hablar, el vecino, es el que ha estado generando esta conducta, obviamente, inadecuada. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en primera instancia esos dos personajes que están en acción, pero que está la fijación del sujeto. Ahora sí, ¿qué me dice ese ciudadano? ¿Qué se dice en el contexto? ¿Qué se dice de ese ciudadano? Está haciendo una consulta a un abogado. Muy bien. Que su vecino lo han estado acusando verbalmente a través de redes sociales. Entonces, tenemos al ciudadano, que es la persona que hace el ejercicio o que es el vínculo con el cual usted como abogado se va a relacionar. Y le está pidiendo a usted una asesoría de cómo, fíjense en el verbo, maneja la situación para afectar, porque está afectando seriamente su calidad de vida. Entonces tenemos el contexto. Yo siempre les recomiendo que en el contexto ustedes imaginen como cuando vemos una serie, cuando vemos una película, una escena. Entonces, yo siempre voy a asumir el papel de abogada. Siempre ese va a ser mi rol. Entonces me imagino a ese ciudadano que llega conmigo y me dice, mira, tengo este problema con el vecino que está acosándome verbalmente, que lo hace a través de redes sociales, que me está generando estrés y me está deteriorando mi salud mental. Ahora sí, ¿qué me dice? Y aquí viene obviamente el enunciado, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que me va a pedir la resolución de la competencia. Cuando les dice el enunciado, les va a dar el referente importante sobre lo que ustedes deben encontrar en las opciones de respuesta. La disciplina más apropiada para atender prioritariamente el problema planteado por el ciudadano, nuevamente el sujeto principal, dada la naturaleza de los hechos y efectos es, entonces le está diciendo, les está preguntando a ustedes, cuando el enunciado es así, como está en afirmación en este momento, siempre les recomendamos que traten de pasarlo a pregunta. ¿Cuál es la disciplina más adecuada para la asesoría en esta situación? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros vimos que hubo un pareo significativo. Después nos revisa aquí los datos que los tengo ya establecidos. Y resulta que muchos tomaron precisamente, revisen ustedes justo las opciones que hayan encontrado. Que ustedes recuerdan, que marcaron, ¿se acuerdan cuál marcaron en la pregunta 20? Doctora, en el caso mío yo marqué la pregunta B porque la asocié con resolución alternativa de conflictos, porque pensé en su momento que era un conflicto entre vecinos y la solución sería primero buscar un acuerdo. Y si no se daba, pues se iría uno directamente a la parte penal. Pues lo vi en ese estilo, en la respuesta más o menos, y creo que más de uno pudimos acertar erróneamente, porque derecho civil y psicológico no aplicaba. Ahí tenemos, ese es otro elemento importante, Guillermo, ya te doy la palabra. Hay que ir haciendo descartes. Si yo tengo claro el contexto, si yo tengo claro lo que me pide el enunciado, lo primero que hago por estrategia es descartar aquellas que no tienen relación, por supuesto. Sobre todo la más alejada, pues la de la psicología, ¿no? Y comienzo obviamente a hacer la revisión con los otros. Bueno, Jarly tenía la manito levantada. Sí, buenas noches, profe. Profe, pues a mí me pasó el contrario. Yo sí descarté de una vez la mediación porque pues estamos viendo un caso de acoso. Entonces los acosos no son conciliables. Ahorita vamos a ver precisamente los aspectos ya de justificación jurídica, ¿de acuerdo? Quiero que veamos primero lo estructural.
Entonces yo me fui porque, pues yo me fui por derecho penal. Yo de una vez dije, no, aquí es esto. Muy bien, eso lo vamos a revisar. Quiero que vean ustedes como los elementos de lo que menciona Guillermo. En la relación de lo que me dice el contexto, me está hablando de ciudadano, vecino, y el que está haciendo el intermediario, la mediación, es el abogado, ¿cierto? No me está hablando de vecino, vecino. Esas conceptualizaciones son fundamentales cuando ustedes revisan. Por eso a los ítems hay que ponerle muchísima, pero muchísima atención. O sea, es donde nosotros hacemos como la revisión de qué es exactamente lo que está impactando. ¿Y por qué? Vamos a ver efectivamente la respuesta porque hubo mayor equivocación. Efectivamente, el derecho penal tomaron muchísimos, pero como ustedes se dan cuenta, no fue la correcta. Entonces, fíjense en ese enunciado para que podamos ver cuáles son los referentes que nos permiten a nosotros detectar. Cuando tomamos las respuestas, también es importante que nosotros podamos ir viendo que si yo descarto alguna, si tiene o no tiene sentido. ¿Por qué? El enunciado cuando me lo plantea, déjame regreso acá, el enunciado cuando lo plantea me dice cuál es la disciplina más apropiada para atender el problema. Ojo que no me está hablando de cuál es el área, y eso lo va a reiterar el doctor Santiago, cuál es el área del derecho. Ojo con los conceptos. Creo que aquí este ítem fue perfecto precisamente porque tiene dos conceptualizaciones que tal vez ustedes asumieron desde una perspectiva y no es correspondiente. La disciplina no la está enmarcando solamente en el contexto jurídico. Y ciudadano, que es la persona que tiene pues deberes y derechos de acuerdo a la Constitución. Entonces, ustedes que marcaron, la mayoría marcó derecho penal, por eso no la tiene organizada. Veamos un poco qué encontramos jurídicamente con este ítem, doctor Santiago. Sí, doctora Paula. Bueno, al respecto es importante tener presente que respecto a este caso, ir haciendo un análisis de cada una de las opciones que se tienen presentes e irlas descartando. Hay unas que son completamente evidentes y que de alguna forma, sin tener un gran conocimiento al respecto, se pueden descartar plenamente. Como por ejemplo, cuando nosotros en la opción A teníamos derecho civil, podríamos intuir que efectivamente era una de las respuestas incorrectas, si bien el acoso, en este caso no se hace mayor detalles sobre la forma en la que se realiza el acoso o cuál es la manera propia en la que se lleva a cabo el acoso, pero nos podríamos decir que si bien puede generar algunas acciones civiles, como por ejemplo la responsabilidad, ¿no es cierto? O en este caso los daños que puede dar tanto en la persona, en su integridad moral, en principio pues podría, en este caso particular, pues hacerse una reclamación, pero no hay claridad al respecto. Entonces, hay que tener presente que cuando nosotros leemos la pregunta, nosotros no debemos darle más contenido del que contiene la pregunta. Eso es algo muy importante. Es algo que cuando ustedes, por ejemplo, ya empiecen el inicio del litigio en derecho y cuando ustedes van a audiencias judiciales y cuando ustedes van a un interrogatorio de partes, por ejemplo, idea es que ustedes respondan lo que se preguntan y que no respondan más allá, no den explicaciones que no han sido pedidas. Acá sucede exactamente lo mismo. O no repiensen desde el escenario meramente jurídico. Es correcto, exactamente. Entonces, en este caso particular, pues esa es una de las recomendaciones que nosotros damos. Si nosotros analizamos la opción B, que en este caso era la mediación, también fue una de las opciones incorrectas, aunque en este caso la mediación podría ser útil para resolver el conflicto que se puede generar, en este caso de convivencia, este conflicto interpersonal que se da entre el vecino, no tiene un alcance único para abordar ni mitigar los impactos clínicos en la salud mental que se han manifestado o que ha manifestado el ciudadano. ¿Listo? Por otro lado tenemos entonces la opción C, que en este caso dice derecho penal, que es la que ustedes en mayoría marcaron. Si bien, pues ustedes saben que el acoso cibernético, el acoso verbal, podría adecuarse en los tipos penales.
por allá en el artículo 220 del Código Penal, que habla, por ejemplo, sobre la injuria, la calumnia, artículo 220, 221 de la Ley 599 del 2000. Pero en este caso particular, ¿por qué nosotros estamos hablando de esta normatividad? Entonces, si ustedes miran, pues hay que hacer un análisis muy detallado, en este caso particular, de las prioridades que deben tenerse en cuenta frente a lo manifestado por el usuario. En este caso, el usuario dice, es que yo ya estoy en una situación de estrés, estoy en una situación en la que ya no soporto los hechos en los que de acoso que el vecino tiene para conmigo. Entonces, recuerden ustedes, nosotros decíamos, hay un nivel de prioridades. Entonces, la primera prioridad es una atención de manera psicológica ante esa situación para posteriormente y poder tomar las acciones legales respectivas, que en este caso sería por ejemplo, la injuria, la calumnia, agravada, por supuesto, por el uso de medios de comunicación masiva, como lo pueden ser las redes sociales. Entonces, por eso la respuesta correcta era la de la psicología, en este caso, dada la naturaleza de los hechos reportados, en este caso, los altos niveles de estrés, el deterioro que es comprobado en este caso de la salud mental, y la disciplina más apropiada para atender prioritariamente esta situación, pues sería en este caso la psicología, ¿no es cierto? Que le permite en este caso al usuario atender ese problema, digamos que en este caso particular es muy personal, pero que en primera instancia permite resolver este conflicto y que posteriormente ya debe iniciar sus acciones legales. Entonces, miren ustedes que se van a encontrar en el escenario de la prueba, preguntas que tal vez no están tan enfocadas en derechos, sino en qué es lo que deben hacer desde diferentes perspectivas. Entonces, hay que pensar un poco más de allá, fuera los límites del derecho, y plantearnos entonces, de acuerdo a lo que está establecido dentro de la enunciado de la pregunta, qué es lo que nosotros también consideramos que puede ser lo más adecuado, por ejemplo, como lo había hecho hace un momento la doctora Paula, desde un punto de vista de la interpretación lectora, de los elementos, por supuesto, de la pregunta, de estos elementos sintácticos mismos de la pregunta. Así que creo que no sé si existen dudas, preguntas de ustedes frente a la respuesta correcta. Ese es el ejercicio fundamental porque eso va a pasar mucho cuando ustedes se reciban, cuando lleguen, porque siempre les recomendamos que ustedes puedan solicitar la revisión de su prueba, porque ahí es donde ustedes van a poder tener un indicio y corroborar, efectivamente les permite ver las preguntas y les permite ver la correcta e incorrecta, y lo que nos han dicho varios de los participantes es que cuando terminan este ejercicio dicen, sí, claro, esa es. Entonces, más allá de la discusión, en su momento de si creen que está bien o no mal construida. Recuerden que tras de estos ítems hay toda una psicometría. Es ir teniendo en cuenta los detalles para que sean útiles precisamente en su prueba. Entonces, nuevamente, el punto clave en esta pregunta que tuvo 100% de reprobación, tengan claridad en lo que les pide. Siempre este punto seguido, antes de estos dos puntos, siempre va a ser la clave de lo que les piden. Ya ustedes les pidieron no el área del derecho, sino la disciplina más apropiada para precisamente hacer o atender prioritariamente el problema. En la competencia del diagnóstico jurídico, ustedes son también quienes tienen que determinar ese alcance propio o ese alcance complementario de otras profesiones para poder atender los casos. Entonces, eso es parte de lo que evalúa precisamente este ítem que correspondió a la prueba, a una de las pruebas que se presentó, creo que la segunda prueba de 2024, e igual tuvo respuesta también significativamente baja a nivel nacional. Bueno, ¿tienen inquietudes? Seguimos con el siguiente ítem. Nos vamos con el siguiente. Eso, y a mí me encanta que veo las manitos levantadas, por lo menos. A mí me emociona. Perfecto. Ah, no, si me muestran Hola, corazón. buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, José. ¿Cómo están todos? Excelente. Bueno, vámonos entonces con la siguiente. El siguiente ítem que nos dio una tasa significativa porque solo una persona lo contestó de manera adecuada
Es el ítem número 12. Tuvo una tasa de reprobación del 94.1%. Y volvamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora los reto yo a ustedes a que hagamos precisamente el análisis que les he propuesto. Entonces, si yo sé, voy y busco este puntico seguido que es tan importante. Aquí tengo toda la descripción, aquí, desde aquí. Aquí tengo todo el contexto. ¿Cuál es el contexto de este ítem? Si yo tuviera que resumir toda la información que me están dando ahí en lo que encuentran ustedes subrayado, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el concepto clave de ese contexto? Y recuerden lo que yo les digo, el contexto siempre debo encontrar quién y qué. ¿Quién me habla y de qué me habla? Ahí habla de un individuo, dice cualquier persona. Y la interdicción de Muy la bien, ley está buscando, digamos, un apoyo. muy bien. Un apoyo en eso. Guillermo, a mí me gusta porque Guillermo ha ido detectando partes claves en ese. Comenzamos, se fijan la diferencia de que diga el contexto un individuo a versus un ciudadano. Un individuo puede otorgarle carácter jurídico, realmente no está definido, mientras que al ciudadano sí. Entonces, aquí es importante realmente esa figura jurídica. La interdicción va a ser el foco conceptual sobre lo que se quiere desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, voy entendiendo quién. ¿Qué me dice de la interdicción? Profe, pues el tema de la interdicción hace referencia a que no tiene capacidad como para actuar por sí mismo, ¿no? O sea, tiene que delimitarle o limitarle sus acciones ante un curador o un tutor para que pueda definir sus obligaciones o actúe ante otra persona. Muy bien, John. Y de por sí me está diciendo precisamente el que, la norma desde la cual me define o me le da existencia al concepto de interdicción. Eso es lo que tengo en el contexto. Ya. Entonces, piensen siempre su escenario, piénsenlo primero desde el contexto. Una vez entendemos el contexto, ahora sí, ¿qué nos pide la prueba? Partiendo de lo anterior, no le dice correlacione usted con otros elementos, no dice usted que aprendió en su carrera de derecho, no, le dice partiendo de esto que yo le acabo de dar, la persona desea conocer qué sucederá con su proceso. Cuando en las siguientes afirmaciones determina ese suceder. Entonces, nuevamente, competencia, diagnóstico jurídico. Yo como abogado debo establecer qué sucede a partir de esa definición que la ley de 1996 del 2019 me abra sobre la interdicción que esta persona necesita para su proceso. ¿De acuerdo? Doctora, ahí para dar Ajá. una claridad, la interdicción es de la ley 1996. Así. ¿Listo? Y después de la ley 1996 es apoyos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, lo que nos dio es que la mayoría de ustedes tomaron la opción A. Fíjense, nuevamente reitero la explicación estructural. Fíjense de quién se habla en cada momento. Acá hablaba de un individuo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el cliente, el sujeto, el hombre, el individuo. ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? El individuo, el individuo. Solo con ese detalle lingüístico, yo, sin ser abogada, sé cuál es la correcta. Entonces, tengan mucha, por eso a veces se gana esto más leyendo adecuadamente, comprendiendo el detalle. No todo tiene, ustedes no tienen que llegar con el estrés de esa cantidad de cosas y elementos. No, lleguen con la tranquilidad de que su cerebro les ayude en la lectura a detectar estos detalles, que ya lo vimos con el concepto de ciudadano en el anterior.
Ahora sí, con solo ese detalle yo ya podría haber descartado todas las opciones, incluida la que la mayoría marcó precisamente como correcta, como la A. Ahora sí, doctor Santiago, todos suyos en tema jurídico. Listo, entonces vamos a ver en este caso particular, pues la mayoría marcaron la A, que era renunciar. Eh, en este caso, pues la renuncia, aunque busca apoyos y ese es su objetivo final en este caso. Si miramos nosotros los hechos que se están analizando respecto a la construcción de la pregunta, lo que el usuario menciona es que efectivamente se inició un proceso de interdicción, que era la forma en la que el Código Civil establecía una forma en la que las personas con algún tipo de discapacidad podían ser representadas, ¿no es cierto?, por un tercero que en este caso, digamos que abogaba por él. Era un interdicto en este caso y eh, se consideraba como con una discapacidad, por decirlo de alguna forma, con una forma en que esta persona no podía actuar por sí misma, sino que requería de otra. Resulta que con la ley 19 de 2019, con los apoyos, lo que se empieza a plantear es un cambio significativo y un cambio bastante drástico que hace referencia a que ya las personas no se consideran incapaces, sino que en el caso contrario se consideran capaces, digamos que por virtud de la ley, en este caso por virtud de esa ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera opción, que es renunciar, en este caso al trámite, pues nosotros estamos diciendo que una renuncia unilateral, digamos que en este caso no es susceptible, no es procedente de acuerdo al Código General del Proceso, tampoco, pues por supuesto, al Código Civil. Entonces no era posible renunciar a esa opción. Luego nosotros teníamos la opción B, que era la suspensión procesal, en este caso como una medida de pausa ante el proceso de interdicción, pero no resuelve la situación de fondo, en este caso no otorga ninguna certeza jurídica a la persona que está haciendo esa solicitud frente a la capacidad que ahora se presume con la ley 1996. Y tenemos la D también, que es una de las opciones incorrectas a continuar el proceso, en este caso de interdicción, sugerir la continuación del proceso de interdicción para que culmine bajo las reglas del Código Civil, pues va en contravía directa del mismo espíritu de la ley 1996 de 2019, la cual prohíbe la restricción de la capacidad. ¿Listo? La opción correcta era la C, en este caso la anulación, aunque digamos que esta respuesta podría tener un matiz, la anulación sí, pero la ley 1996 que empieza a modificar sustancialmente este régimen de la capacidad y que presume capacidad plena en las personas, todas las personas tenemos una capacidad plena hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, en consecuencia de ello, un individuo con un proceso de interdicción antiguo, pues tiene un derecho, en este caso fundamental, un mandato fundamental para solicitar la anulación de dicho trámite, si este se cimienta, por supuesto, en restricciones que contravierten finalmente los nuevos requisitos legales de dignidad e inclusión que adicionó esta ley, la ley 1996 del 2019, pero que de acuerdo a esta misma ley se establece, por ejemplo, en el artículo 54, un régimen de transición, por ejemplo. Entonces, en ese caso particular, aunque no está dentro de las opciones, digamos que lo correcto normativa y legalmente era que el juez le diera comunicado a la parte de la nueva actualización normativa, ya que se encontraba en el tránsito de este proceso judicial, en este caso de la interdicción, y decirle, señor, se está iniciando este proceso de interdicción, estamos en proceso y tenemos la nueva normatividad que la ley 1996 de 2019, que establece unas condiciones más garantistas para todos. Entonces, lo ideal es que se
se haga una especie como de transmutación de proceso. Y en ese caso específico, pues se adopten estas nuevas reglamentaciones establecidas por la ley. Entonces, ese motivo, la respuesta correcta, pues era la C. Doctor, discúlpeme, ahí no se puede aplicar lo de favorabilidad. Sí, por eso, a Juan Guillermo, por eso hablamos que de acuerdo al artículo 54 se establece un régimen transitorio para la aplicación de la ley 1996. En ese caso particular, el juez debe hacer la manifestación al apoderado de la persona que estaba iniciando el régimen de interdicción y decirle, mire, es el antiguo régimen, el nuevo régimen es el de los apoyos. Por lo tanto, le instamos para que efectivamente se tramite bajo esta nueva requerimientos legales de la ley 1996. Bueno, muy bien. Entonces ya vamos entendiendo la dinámica. Levánteme las manitos aquellos que marcaron la A y ahora entienden por qué la correcta era la D. Son Juan Guillermo. Ah, muy bien, Richard. Perfecto. Así nos vamos reconociendo. Esa es parte del ejercicio de este proceso. Aquí, eso es como cuando uno entrena, que el entreno sea tan fuerte que la prueba simplemente sea un descanso. Así nos toca en esta intensivo. Listo, muy bien. Nos vamos entonces, ¿tienen alguna pregunta o referente o nos vamos con el siguiente ítem? Que hoy es viernes del cuerpo lo sabe. Rica, ¿tienes pregunta? No, profe, estoy entendiendo el por qué. ¿Qué es la equivocación? Sí, señora, sí, ya estoy Perfecto. entendiendo más. Súper rica, eso es lo que nos interesa a nosotros. Vámonos entonces con ese tercer ítem. Vamos a bajar ese porcentaje. Entonces, ahora llegamos a una tasa de error del 88.2. Entonces, aquí tenemos a dos que salvaron este proceso y eso también es importante ir reconociendo. Vamos a ver nuevamente, contexto. Fíjense muy bien. Nuevamente, a partir de... Hay algunos ítems que como este presentan el enunciado como pregunta, cuando comienza cuál, etcétera, pero hay otros que no, que como lo vimos en el primero, el enunciado es más afirmativo, entonces por eso es el que hay que tenerle más cuidado. El cerebro está más adaptado a responder preguntas. Si a mí me dicen, hola Paula, ¿cómo te sientes? Entonces yo puedo describir. Pero si me dicen simplemente, bueno, puedes enunciar tus sentimientos, pues comienzo a procesar. Esa es parte de la mecánica porque nosotros nos han enseñado en todos los años de estudio a responder más a partir de preguntas. Tenemos entonces aquí el contexto. Nuevamente, ¿de quién se habla y qué se habla? Un trabajador y un empleador y un despido injustificado. Muy bien, un trabajador. ¿Qué dicen los demás? Nuevamente, revisemos muy bien esas opciones, esos elementos que nos da. Tenemos el primer personaje, por decirlo de alguna manera, un trabajador, que eso también nos da unas características en términos de la concepción de quién tiene el estatus de trabajador, y un empleador. Así que tenemos una relación. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice de ellos dos? ¿Qué sucede entre ellos dos? Un despido injustificado. Muy bien, entonces aquí tenemos una colisión de pretensiones. Hay un despido injustificado, ¿de acuerdo? Aquí aparece el rol de ustedes. El abogado del empleador. Fíjense que comienzan a haber otros actores. Imagínense esto justo como una escena, como un chisme que están contando. Sí tienen ustedes que llevarlo en su tránsito. El abogado del trabajador expresa, el abogado del empleador expresa. Fíjense en los dos verbos que acompañan al abogado. Fíjense la acción que se está suscitando en términos legales. Muy bien. Entonces, tengo trabajador con un acto, un proceso. Tengo empleador, los dos tienen abogados, cada abogado tiene un argumento específico.
Aquí está. Y el otro, aquí está. Listo. Eso es lo que me dice el contexto. Ahora, viene el enunciado, que se los formula como pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la categorización correcta de las fuentes del derecho que el juez debe analizar para resolver el caso? Miren, estos de los, me alegra mucho que dos hayan contestado de forma correcta, pero estos de los ítems que más les crea confusión. También fue en su momento este ítem de los que más dificultad, más cantidad de respuestas incorrectas tuvo en ese momento de la prueba. A ustedes les piden que desde la competencia del diagnóstico como abogados digan cuál de estas 4 opciones realmente representa esa categorización correcta de las fuentes del derecho. ¿Recuerdan el día miércoles cuando el doctor Santiago precisamente les hablaba de la pirámide de Kelsen, les hablaba de los elementos que yo debo tener en cierta jerarquía? ¿Cuál es la categorización? Con una finalidad que el juez debe analizar. No para resolver directamente el caso, sino para que el juez analice primero el caso. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos precisamente aquí? Entonces, aquí nos encontramos, como ustedes se dan cuenta, que efectivamente la mayoría marcó la D como una de las correctas. ¿Y qué nos sucede aquí? Fíjense cómo comienzan. Aquí es compleja esta, sobre todo si ustedes están cansados, y ese tipo de opciones de respuesta aparecen cuando ustedes ya van terminando la prueba, cuando están un poco dispersos por ruido, por ambiente. Es importante que ustedes tomen una pausa para ese tipo de pruebas, porque resulta que aquí juega con componentes muy similares. Todas comienzan con código sustantivo del trabajo, ley de empleo, jurisprudenciales. ¿Y dónde encontramos la diferencia? Que hay uno que dice Corte Suprema y otro que dice Corte Constitucional. Muy bien, en las jurisprudenciales una me dice sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sobre derecho al trabajo, sobre despido, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sobre despido injustificado, pero no más, y sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre despido injustificado. Uno entendería que ustedes tomaron precisamente la D porque la vieron más amplia, incompleta. Pero tengan muy presente los 2 argumentos que se presentaron de los abogados: despido injustificado y baja productividad. ¿De acuerdo? Aquí es entender quién realmente entrega estas sentencias. Doctor Santiago, todos suyos en términos jurídicos. Sí, doctora. Bueno, aquí es muy importante que nosotros veamos y vayamos descartando las opciones. La opción A era una respuesta incorrecta, precisamente que falla por omisión de fondo. Cita a la Corte Constitucional, pero omite la jurisprudencia del juez natural de la causa, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, e ignora por completo la necesidad de analizar la fuente doctrinal, en este caso sobre la baja productividad alegada por la defensa. Miren ustedes qué son los elementos que contienen la pregunta que hace un momento la doctora Paula hizo relación. La opción C, en este caso, también era una opción incorrecta porque presenta una categorización incompleta. Solo menciona jurisprudencia sobre despido injustificado, dejando sin piso el análisis técnico que el juez requiere sobre los precedentes de baja productividad, por ejemplo, ¿no es cierto? Para contrastar esas versiones que se dan entre una parte y otra. Luego teníamos la opción D, que también es incorrecta, y aunque cita a cortes, en este caso la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, restringe la revisión jurisprudencial únicamente al despido injustificado. Miren ustedes que esa palabra únicamente ahí juega un rol muy importante, y en este caso lo limita, lo restringe al despido injustificado, omitiendo
los precedentes sobre la justa causa alegada en el caso concreto. Y vamos a la respuesta que sí era correcta, que en este caso era la B, es la categorización más integral. En este caso, nosotros miramos que el operador jurídico está obligado a considerar las leyes sustantivas, el Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia específica de la Corte Suprema de Justicia, en este caso sobre ambos aspectos del conflicto, el derecho y la baja productividad, y el respaldo doctrinario sobre las dos aristas para dictar el fallo en derecho. Entonces, por ese lado, digamos que esa era la respuesta correcta. Algo muy importante también aplicar lo que vimos en la sesión pasada de la explicación sobre la afirmación de valorar las peculiaridades y fuentes jurídicas aplicables, en las que nosotros hablábamos del triángulo Hack. Entonces, por un lado, la jerarquía normativa, por otro lado, los actores y por otro lado, la competencia. Recuerdan ustedes que hablamos de la jerarquía normativa, en ese caso en una situación en la que un estudiante se le inicia un proceso disciplinario en una universidad y decíamos que existen unas normatividades que tienen, por supuesto, un mayor peso. Hablábamos en ese caso de la Constitución Política, que en el artículo 4, pues todos ustedes lo saben, norma de normas, y que hay una ley que era la 30, que era la ley que reglamenta todo lo concerniente a la educación pública, a la educación universitaria en Colombia, y que posterior también encontrábamos un reglamento interno universitario en el que se establecían dos parámetros para iniciar este proceso disciplinario contra un estudiante, y todo ello tenía que estar acorde, sincrónico, coherente con la normatividad institucional. Por ese mismo motivo, pues esa respuesta era la correcta, teniendo en cuenta el análisis que se realiza desde esta estrategia que vimos en la sesión pasada del triángulo Hack: jerarquía normativa, actores, en este caso, pues las personas que son parte de este proceso, y la competencia. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos entendiendo también cómo esos modelos de diagnóstico nos permiten ir haciendo un ejercicio más consciente de lo que realmente me está pidiendo la prueba. ¿De acuerdo? Eso también es lo que esperamos ver con ustedes en mejora en ese segundo simulacro, que cuando podamos cotejar con todo lo que hacemos en este proceso, pues que el avance en la explicación teórica que se hace en una sesión versus la revisión también de estos ítems les permitan que en el segundo simulacro ustedes puedan poner en evidencia, o tenemos también el espacio para poder hacer esa revisión previo a la prueba. Bueno, nos vamos entonces con el siguiente ítem, que también tuvo ya mejoras. Si se fijan, 5 aciertos de 17, vamos mejorando, una tasa de error del 70.5, y donde efectivamente aquí tenemos un elemento interesante frente al contexto. Fíjense que habrá enunciados, de por sí ha ido cambiando muchos elementos, porque nos hemos encontrado que precisamente las pruebas, sobre todo del año pasado, comenzaron a tener enunciados mucho más, contextos mucho más extensos, que es lo que sucede aquí. ¿De acuerdo? Para que ustedes vayan teniendo ese referente. Bien, ¿cuál es entonces el contexto de este ítem? ¿De quién nos habla y qué nos habla? Bueno, doctora, ahí nos habla primero que hay una disputa entre un accionante, hay un menor de edad, hay un plantel, y a la vez hay una madre con surrogada, con eso. Yo en esa pregunta creo que acerté, pero hay varios, hay que ir descartando, porque hay mucho distractor ahí, porque al final ella ahí habla que el plantel, y habla del registro civil de nacimiento, que es colombiano, pero pues uno comienza a descartar, porque si ya tiene el registro civil, ya hay una nacionalidad y ya hay un reconocimiento. Pues ahí ya puede uno descartar correctamente. Pero referente a estas preguntas, me gustan mucho, porque la prueba anterior, que se presentó ya tipo real, se evidenció en mi caso, que usted acaba de decirlo, eran muy intensas, digamos casi de una
de una página completa y respuestas muy cortas. Y a veces la viceversa, muy corta la pregunta, pero las respuestas eran casi demasiadamente largas. En el caso, ya 2, 3 horas, usted solamente leyendo, usted ya todo lo confunde. Sí, claro. Eso también es parte de los que ya lo ventaja es que Guillermo ya ha estado con nosotros en el proceso, entonces sabe que también es importante ir tomando ciertas pautas que les recomendaremos en términos de que finalmente la máquina que les ayuda a ustedes a resolver esta prueba es su cerebro. Entonces, ¿cómo le damos espacio al cerebro? ¿Cómo tomamos una pausa para volver a entrar a foco? Nosotros les damos inclusive recomendaciones, cosas tan sencillas como dormir bien, descansar, no estresar el cuerpo 3 días antes. Es más, ahora estamos midiendo, justo por procesos de investigación que hemos ido abordando y leyendo, que cierta desintoxicación de su celular es muy útil para este tipo de pruebas. Porque pues lastimosamente el celular no ayuda, sobre todo quienes tienen la tendencia de que a través de sus redes sociales están informándose cotidianamente, pues no les va a ayudar a entrar en foco. Entonces su cerebro no se concentra y llegan, normalmente hemos visto que de las 10 a las 12, en la pregunta 15 ya comienzan a tener dificultad. Entonces sí es interesante que podamos ir teniendo ese espacio de foco para resolver. ¿Línea? Sí, gracias. Bueno, buenas noches, doctora. Hola, Plinio. No, solo tengo una inquietud frente al simulacro y justamente en lo que el compañero estaba preguntando, yo redundo más o profundizo más en la pregunta. El examen real tiene serie de preguntas con textos así largos y también con respuestas así mismo, en el mismo sentido de textos así largos, sería mi pregunta. Gracias. Sí, Plinio. Tenemos tengan presente que esta prueba se convocan a evaluadores de todo el país y son distintos. Si bien entregan un plan de prueba y unos requerimientos para construir los ítems, van a haber preguntas como ya sucedieron, ítems donde el contexto es muy grande y es media página, un poco más de media página, ¿no? Y las opciones de respuesta son muy explícitas, muy cortas. Entonces, hay que ser muy hábil en abstraer toda la información de ese denso del contexto para saber cuál exactamente es la que me relaciona o responde a lo que el enunciado me está pidiendo. Pero también hay lo contrario. Hemos tenido ítems al contrario. Muy cortos, como han visto algunos de los que les hemos presentado, pero con opciones de respuesta más explicativas y amplias. Entonces, aquí el ejercicio está en poder, desde la perspectiva que puedo entregar yo, más la complementaria que hace el doctor Santiago, primero siempre comprender lo estructural, hacer comprensión lectora del ítem que les están pidiendo, qué habla, qué les pide, cuáles opciones, porque ahí pueden aprovechar para descartar muy rápidamente algunas. Y luego sí hacer el denso jurídico. Entonces, esos elementos que como objetos jurídicos yo debo ir correlacionando. Y ahí sí decido si voy a tomar el tiempo para irme al kiosco digital, porque ya hemos visto precisamente que el kiosco digital, si no lo manejamos bien, es complejo. Entonces, si yo tengo realmente la necesidad de buscar un elemento normativo al kiosco, me voy al kiosco. Porque el kiosco no tiene buscador, ¿no? Y ya lo verán ustedes en la práctica. Entonces, puedo tardar un tiempo valioso que pude dedicarle a la prueba a ese ejercicio. Entonces, por eso nosotros les vamos dando como los mejores tips para que ustedes lleguen más ubicaditos dentro de su prueba. ¿Sí, Guillermo? Bueno, doctora, referente al kiosco, usted lo acaba de decir, hay que conocer muy bien los códigos y hay que ubicarse muy bien dónde está. En mi caso, realmente de una pregunta a otra, y porque son las preguntas muy extensas, a uno no le da tiempo para usted buscar. Digamos, cuando yo iba en la pregunta número 40, me quedaban casi hora y media. Y ya que me tuvo que comenzar a descartar y a mirar, y ahí comencé. Realmente la prueba no la pude superar, pero ¿por qué fue? Porque me puse a buscar en el kiosco normativo, y ¿qué hace uno? Es confundirse, porque si usted no lo tiene claro, de una
y el tiempo, porque mientras uno lee la pregunta y busca en el kiosco, se le pueden ir 10, 15 minutos Tal cual. o un poquito más. Entonces, por eso hay que ser definitivamente muy... Aquí el tema es que ustedes aprendan qué y cuánto. Eso es un poco el entrenamiento que necesitamos. Ya si ustedes toman la decisión, si la verdad ese ítem vale la pena hacer esa búsqueda o no, o resulta que, como vimos en uno de ellos, pues no era más que leer con cuidado la palabra disciplina para poder haber llegado a la opción, o la palabra individuo para poder llegar a la opción. Entonces, eso les va a ahorrar tiempo y les va a dar mayor efectividad en su trabajo. Bueno, entonces tenemos aquí un contexto que nos habla de un conflicto de reconocimiento familiar, donde nos habla de una afiliación, donde nos menciona precisamente unos documentos que la entidad educativa pues está haciendo desconocimiento, y hay también unos parámetros, unas definiciones de los tipos de documentos en términos legales. Ahora, ¿qué les está pidiendo el ítem? ¿Qué les está pidiendo esta pregunta? Ante esta situación, nuevamente, siempre es importante que ustedes no sobrepiensen, no hagan el escenario de sobredimensionar, sino que les define exactamente qué es esta la situación a la que tienen que, para la que tienen que referenciar, pues ese es el margen, ese es el límite establecido. Ante esta situación se plantea la necesidad de determinar la vía más apropiada para proteger los derechos fundamentales de la accionante, nos repite uno de los sujetos, y su hijo. En este contexto legalmente complejo y sensible, reconoce que la situación cumple con ese escenario. ¿Cuál sería la vía más apropiada para proteger los derechos fundamentales del accionante y su hijo? Si se dan cuenta, porque ya es más fácil detectar que es un ítem precisamente de la competencia de diagnóstico jurídica, casi que las que hemos ido viendo siempre les preguntan, ¿usted qué haría como abogado? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es su proceder? Y aunque la mayoría, 12 personas, pues tomaron precisamente el escenario, aquí nos entrega el escenario B, muchos tomaron el escenario de la mediación, pues sí es importante tener en cuenta que efectivamente la correcta nos habla sobre esta opción. Ahora, fíjense muy bien, nuevamente, en los verbos. A mí me gusta mucho que desde la lingüística nos enfaticemos en cómo comienzan las opciones. Recurrir, someter, presentar, iniciar. Entonces, ¿cuál es la vía más apropiada para proteger los derechos fundamentales? Entonces, fíjense muy bien que a ustedes les pregunta por un verbo específico. Obviamente ustedes van a leer los otros elementos, pero de ahí un poco someter el caso. Aquí hay opciones que lingüísticamente no son tan viables y que nos ayudarían a nosotros ir retirando un poco el escenario. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tengan presente. Ahora sí, jurídicamente, doctor Santiago. Bueno, desde un punto de vista jurídico, yo quiero que tengamos presente algo muy importante que Juan Guillermo acaba de resaltar hace un momento, y es, bueno, saliéndome un poco de lo jurídico realmente. Pero Juan Guillermo dice, lo que pasa es que hay preguntas que son bastante complejas, hay preguntas que tienen mucho contexto y que hay que leerlas y desde una página, y muchas veces usted cuando está leyendo la pregunta, pues resulta que hay que volverse otra vez a leer la pregunta para saber qué es lo que le está preguntando y demás. En ese caso particular siempre se recomienda que usted inicie leyendo la pregunta, o sea, qué es lo que le están preguntando, y luego lee el contexto para que usted luego sea más fácil que se ubique en los temas que tiene que enfocarse. ¿Listo? Adicionalmente a ello, ¿qué recomendación les voy a dar yo también? Y luego pues se hablará sobre ese tema, es que utilicen un reloj analógico, porque es que los relojes digitales no les permiten llevar, pero un reloj analógico que ustedes vayan midiendo el tiempo. ¿Qué hay que tener presente ahí frente a ese tiempo? Muy importante, y es que ustedes para la prueba cuentan con 5 horas. Si ustedes hacen la multiplicación 60 minutos por 5 horas, son 300 minutos que ustedes van a tener de la prueba. Si ustedes dividen 300 minutos en 63 preguntas que está compuesta la prueba, ustedes tienen 4 minutos y medio casi por pregunta. Entonces, ¿por qué es importante eso?
porque resulta que si usted lleva 10 preguntas, usted tiene que mirar en su reloj que ya deben haber pasado máximo 50 minutos. Entonces, sí, usted 10 preguntas, casi a 5 minutos, usted ya lleva 50 minutos, está pasado el tiempo. Y eso quiere decir que usted tiene que irse afanando, porque si no, cuando llegue el final de la prueba no va a alcanzar a marcar todo y lo que le quede por marcar lo va a tener que marcar al azar y ese es el peor error que uno puede cometer. ¿Listo? Entonces, una recomendación que yo les doy, váyanse usted con su reloj y tenga muy presente el tiempo, porque si usted no tiene presente eso, pues resulta que le va a hacer cometer esos errores de los que estamos hablando. En este caso en particular, pues vamos a ver la pregunta. Nosotros tenemos 4 opciones de respuesta. Voy a hablarles sobre ellas rápidamente, luego haré una pequeña profundización. Listo, vamos con la opción A. En este caso habla sobre la autocomposición. Vamos a decir que esta respuesta es incorrecta. Entonces, un simple acuerdo directo, en este caso a eso hace referencia la autocomposición, no es jurídicamente suficiente ni vinculante cuando hay de por medio derechos fundamentales de carácter inalienable. ¿Listo? Y la negación de un documento de identidad oficial emitido por parte del Estado. Entonces, incorrecta la A. Luego profundizamos un poco más desde un punto de vista jurídico. La opción B también es incorrecta. Ahí ya nos habla ya no de la autocomposición, sino de la mediación. Entonces, si nosotros analizamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues ellos sí facilitan el diálogo, pero la mediación no emite órdenes coactivas. En este caso particular, nosotros necesitamos que se solucione el problema y necesitamos que se resuelva de la manera más eficaz posible. Al estar, en este caso, vulnerándose el derecho fundamental a la identidad del menor y existir un registro civil de por medio, se requiere una resolución vinculante y con imperio de la ley, en este caso, no una simple facilitación del diálogo. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Listo? Luego tenemos la tercera opción, que es la queja. En este caso también es incorrecta. Las autoridades administrativas educativas, en este caso la Secretaría de Educación, tienen funciones de gestión y vigilancia, pero carecen de facultades jurisdiccionales para realizar un reconocimiento legal formal de la maternidad o emitir fallos de fondo que resuelvan, en este caso, la disputa de filiación, porque aquí lo que está en juego es la filiación. ¿Listo? Y vamos a ver la respuesta correcta, era la respuesta D, que habla sobre la heterocomposición. Miren ustedes que esto es algo que ustedes deben tener muy presente, y es que en muchas oportunidades estas pruebas utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, yo presenté la prueba para la Contraloría hace muy poco, ustedes saben que eso fue hace como un mes aproximadamente, y había una pregunta en la que se hablaba sobre la responsabilidad supina. Entonces, por ejemplo, esa pregunta fue muy especial porque yo sigo varios canales en YouTube sobre los que se hacen análisis de este tipo de pruebas de la Comisión Nacional de Servicio Civil, y entonces muchas personas nos equivocamos porque yo no había escuchado eso de la conducta supina. No, se los juro, nunca había escuchado esa palabra. ¿Y alguno lo Y ha resulta, escuchado de aquí? ¿O ¿no tampoco? lo has escuchado? Yo estaba estudiando en estos días y la escuché en un contrato. Ah, mira, pues, yo recuerdo los supinos Listo. como en otro contexto. Entonces, miren ustedes que resulta que de hecho estaba por aquí para hablarles sobre eso. Hay como una sentencia de la Procuraduría donde hablan precisamente de esos elementos. Dice, los elementos diferenciadores de la culpa gravísima respecto de la grave, en este caso están haciendo la distinción entre otra, está relacionada con las calificaciones dadas por la ley, en sentido de que exista ignorancia supina. Que la ignorancia supina, ¿qué es? La desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. Entonces yo, por ejemplo, por decir alguna cosa, en mi trabajo tengo que cumplir con unas reglas, tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir con unos protocolos de seguridad, tengo que cumplir con unos protocolos de atención al usuario, son cosas que como servidor público yo debo saber. Entonces la ignorancia supina es que eso que yo debo saber lo desconozco. ¿Sí? Entonces soy ignorante de ello y cometo errores. Entonces eso es una culpa grave.
en ese caso particular. Listo, entonces miren ustedes que las pruebas juegan palabras que son complejas y que aún, por ejemplo, en mi caso, que he estudiado la especialización, que tengo estudios en maestría, que estoy haciendo mi grado, más sin embargo nos encontramos con palabras que aún desconocemos. Entonces, por supuesto que la invitación, una invitación más les hago a ustedes, es que cuando ustedes estén haciendo este ejercicio de lectura de las preguntas, no lo tomen de la manera más flexible o coloquial posible y de verdad, un gran ejercicio que ustedes pueden hacer es que cuando usted desconozca la palabra, preocúpese por ello y busque el significado de la palabra. Eso le va a dar a usted un bagaje lo suficientemente importante para que cuando usted se presente la prueba, pues lo haga en otras condiciones. ¿Listo? Entonces, vamos con la opción C. Bueno, decíamos que la queja era incorrecta. La de la heterocomposición sí es correcta. ¿Por qué? Y vamos a ver, dice, en este caso particular, iniciar un proceso de heterocomposición. En este caso, cuando nosotros hablamos de la heterocomposición, estamos hablando de un tercero, ¿no es cierto?, que está supraordinado, en este caso, que tiene un rol de jurisdiccional, un rol de autoridad, que en el caso de la heterocomposición lo va a desarrollar el juez de la República. Entonces, en este caso, esa es la vía idónea y apropiada para resolver este conflicto, dado que se discute un derecho fundamental, un derecho sustentado en un registro civil de nacionalidad judicial garantiza una resolución legalmente vinculante y definitiva y de obligatorio cumplimiento, en este caso para el colegio. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la opción A y la opción B, pues realmente no son jurídicamente viables. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el decreto 1260 de 1970, que es en eso el estatuto que reglamenta todo lo que tiene que ver con el Estado civil, entonces menciona que el Estado civil es indisponible, es imprescriptible, es irrenunciable. ¿Listo? Por ese mismo motivo, o sea, yo no puedo alterar mi registro civil porque yo quiero, ¿no es cierto? Yo no puedo vender mi Estado civil, no prescribe el Estado civil poco, entonces por eso la opción A y la opción B eran incorrectas. No son jurídicamente viables someter a conciliación, transacción o mediante reconocimiento, en este caso a través de algunos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos del MAX, pues aspectos que tienen que ver con el registro civil de nacimiento. Nosotros no podemos negociar la validez de un registro civil de nacimiento. Eso para que lo tengamos presente, de acuerdo al decreto 60 de 1970. Entonces nosotros vamos, la opción C, por ejemplo, la opción C nos habla de trámite de una queja administrativa. En este caso no posee la naturaleza jurisdiccional que se requiere, no posee la celeridad, no posee el poder coercitivo inmediato para poder hacer cesar esa vulneración inminente de sus derechos fundamentales, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la igualdad, a la protección de familia, ¿no es cierto? Entonces, no es la opción más indicada. Entonces, la opción, por supuesto, era la indicada, la D. Si nosotros miramos en este caso particular, pues decíamos que la heterocomposición es ese ejercicio que lleva a cabo el juez de la República, en este caso particular, a través, por ejemplo, no dice la acción, porque eso es lo que busca esta pregunta, entrar a persuadirlos a ustedes con las palabras, pero ¿cuál es la acción que desarrolla un juez para proteger los derechos fundamentales? ¿Cuál será la acción? La acción constitucional. Hablemos de la acción constitucional. Cuando se vulneran derechos fundamentales, Tutela. la acción de tutela. Sí, claro. Es correcto. Acción de tutela, muy bien, para los que respondieron. Efectivamente, entonces, cuando nosotros hablamos de la heterocomposición, estamos hablando de la intervención a través de las facultades jurisdiccionales de juez. Listo, entonces, la interposición de una acción de tutela, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, entonces, esa, digamos que entraría a ser parte del componente que debe desarrollar. ¿Listo? En razón al interés superior del menor, en razón al derecho a la familia. ¿Listo? Entonces, por eso esa es la respuesta correcta.
Bueno, doctor Santiago, bueno, quisiéramos saber cómo les ha parecido este ejercicio. Hemos tomado los ítems con la tasa de mayor error para que ustedes puedan tener una revisión. Por eso esperamos que estos espacios no sean tan largos, porque sabemos también que la concentración a veces no es tan efectiva, pero vamos mejorando, vamos trabajando un poco en el escenario. ¿Qué les recomendamos ahora? Nuevamente. Uno, tomar los espacios para revisar estas grabaciones, porque a veces hay detalles que porque llegó alguien, salió alguien, me llamaron, etcétera, pueden distraerse. Son importantes que ustedes tengan en cuenta toda esta información. Dos, revisar siempre su simulacro. La mejor carta de lo que ustedes pueden presentar en términos del desarrollo para esta prueba, pues es su simulacro. Y seguir, un poco lo que les preguntábamos, seguir ahí mediando con su agente Lex, su agente de inteligencia artificial, para que les ayude en esta comprensión y pueda darles mucho más detalles. Agradezco a quienes me han ido enviando mensajitos, inclusive me han mandado pantallazos, screen de cómo les ha ido contestando. Me alegra muchísimo que les sea muy útil. Úsenlo, porque esa es nuestra mayor intención en este proceso, que contribuya a cada una de sus acciones. Preocúpense por tomar siempre casos, situaciones de la cotidianidad para que ustedes puedan irla resolviendo. La noticia que se dio frente al caso Colmenares, bueno, pensemos eso en el marco de la prueba. Entonces comienzan ustedes a su cerebro ir entrenando. Eso es lo que hace específicamente este tiempo, entrenar a su cerebro para que todo ese conocimiento y experiencia que ustedes han acumulado en su carrera y en su ejercicio también profesional sea visible en la prueba. Queremos agradecerles profundamente el tiempo y la jornada de hoy, y por supuesto, una vez tengamos lista la grabación, se las enviaremos para que también ustedes puedan revisar cada uno de estos elementos. Creo que vamos a mandarles también un regalo, doctor Santiago, a nuestros participantes. Así es, la idea es que vamos a darles acceso a ustedes a unos materiales que hemos venido construyendo de una manera muy rigurosa, muy detallada frente a temas que sabemos que son muy importantes para ustedes, como por ejemplo el tema de las competencias y la jurisdicción. Nosotros sabemos que existen muchas falencias a la hora de determinar cuál es la competencia, cuál es la jurisdicción, cuando un juez es competente para conocer determinado tema y cuando un juez tiene jurisdicción. Entonces, eso le vamos a estar compartiendo, así como iremos construyendo una serie de materiales que van a permitir que ustedes tengan una noción mucho más clara frente a cada uno de los temas que son relevantes para la prueba de idoneidad profesional, como por ejemplo tenemos pensado crear un documento en el que les vamos a compartir a ustedes, de acuerdo a los contratos nominados que se encuentran en el Código Civil, pues cuáles son los elementos esenciales de cada contrato, cuáles son los elementos de la naturaleza y cuáles podrían ser los elementos accesorios. Porque sabemos que el tema contractual es un tema muy fuerte dentro del examen de edad profesional, y muchas veces, como nos pasó en la sesión pasada que explicamos el contrato de comodato, todavía persisten esas dudas, esas inquietudes en lograr diferenciar un contrato de otro. Y cómo, si de pronto se deja de especificar algún elemento, se puede derivar en un contrato completamente diferente o distinto. Entonces, ustedes deben tener la capacidad intelectiva para poder determinar de qué contrato se está hablando, y es algo que hemos identificado que es una falencia y que buscamos, por supuesto, resolver y solucionar a través de este tipo de herramientas, no solamente textuales, sino que para eso también ustedes tienen el bot de inteligencia artificial que mencionaba hace un momento la doctora Paula, el bot Plex, que le pueden hacer ese tipo de preguntas también. Cuando desconozcan el contrato, hagan la pregunta jurídica, mencióname cuáles son los elementos de la esencia de la naturaleza, los elementos accesorios, conforme al Código Civil, para que él se contextualice de qué le está hablando usted. Entonces, así va a ser mucho más sencillo para que ustedes se vayan contextualizando con estos elementos que son muy importantes y que son realmente necesarios para poder abordar la prueba. Perfecto. Bueno, y como siempre, les pedimos activar un segundo su cámara, no solamente para saludarnos, ver que están ahí con nosotros, sino también ir haciendo nuestro registro
Ya tendremos página web la próxima semana, así que obviamente harán parte también de estas evidencias fundamentales de lo que nosotros queremos compartir así con ustedes, con muchas más personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonani. Ok. Guillermo, ¿tenías algo que nos ibas a decir? Sí, quería compartir algo sobre mi experiencia. De pronto yo sé que les va a servir a los compañeros. Y bueno, el doctor Manuel, una de las preguntas que he tenido la duda o la tuve era que cómo se llama la página, porque cuando presenté la prueba éramos como 40 personas y de los 40 yo fui el único que fui a la revisión. Yo vivo en otra ciudad y me tuve que desplazar, entonces me hospedé allá. Y fui la única persona de todos los de 39 que no fueron. Y una de las preguntas que de la revisión decía, ¿cómo se llama la página donde se suben las demandas? Eso es una pregunta que salió. Realmente yo se lo estuve preguntando a Alex y no me respondía porque tengo esa duda. Es de pronto el doctor Manuel, si de pronto sabe cómo se llaman las páginas donde uno sube todo este material o las demandas y se las contestan, porque es una pregunta fija que le sale a uno. Y otra fue, ¿cómo está construido un derecho de petición en el orden que es realmente? Esa es una pregunta clave, porque para que ustedes, digamos, como docentes, la puedan construir, porque tiene un orden y se la dicen a uno al principio y le cambian al final la pregunta. Y lo otro era que sí es importante mirar un poco derecho comercial, todo lo que tiene que ver con contratos, porque ahí sale y algo de la OIT, de derecho internacional, y lo otro fue la ley 80 y la 17, 57 años. Eso es fundamental, porque le sale a uno muchos contratos de constructoras con el Estado. Pues no sé si pronto los que hayan presentado esas pruebas sí se acuerdan de pronto de algunas preguntas, porque uno no puede tomar fotografías ni nada de eso. Pero ha sido muy bueno que yo le haya llevado inclusive un almuerzo a la señora para que me dejara tomar. Pero le cuento que sí me gustaría, doctor Manuel, que los orientara mucho en esas páginas de la rama judicial, dónde se suben cómo se llaman y dónde contestan y todo eso, porque realmente llegué allá y estaba perdido, no sabía. Listo. Entonces voy a dar una respuesta muy corta, Juan Guillermo. Luego, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de profundizar al respecto, pero sí hay que tener en cuenta que hoy, en razón a los cambios normativos que se dieron del COVID-19, de toda la pandemia, ustedes saben que anteriormente, para cuando nosotros queríamos iniciar una acción judicial, una acción legal, tenemos que acudir directamente a las entidades y teníamos que erradicar las solicitudes, las demandas, las denuncias directamente en papel. Hoy ya no es de esa manera. Entonces, que de hecho vamos a tener un docente aquí que va a hablar sobre ese aspecto fundamental, que es el doctor Paulo. El doctor Paulo va a estar hablando sobre ese tema porque él le gusta hablar sobre ello, el doctor Paulo Daza. Y efectivamente, ahora la mayoría de los procesos se adelantan a través de correo electrónico. Entonces, lo que sucede es que usted tiene que ingresar a la página de la rama judicial, y en la página de la rama judicial pues hay un repositorio de los correos electrónicos de los juzgados y de los tribunales de justicia en toda Colombia. Entonces resulta que en esos correos electrónicos está el correo electrónico también en el que usted hace la interposición de las acciones judiciales dentro de la jurisdicción en la que usted quiere interponer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si usted va a interponer una demanda, por ejemplo, en Santander de Quilichao, usted va a interponer una demanda en Palmira, usted va a interponer una demanda en Popayán, usted va a interponer una demanda en Bogotá, una demanda en Medellín. Resulta que la página de
el Consejo Superior de la Judicatura, en este caso de la rama judicial, pues tiene correos electrónicos y usted tiene que remitir la demanda a través de su correo electrónico. Y hay algo que ustedes deben tener muy claro, y es que no puede ser cualquier correo electrónico, sino que es un correo electrónico que debe estar registrado en el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando ustedes les dan la tarjeta profesional, cuando ustedes se inscriben en el Consejo Superior de la Judicatura, a ustedes les piden que diligencien unos datos. Ustedes van a diligenciar su dirección, entonces que va a ser la dirección de notificaciones, ¿sí?, personales. Entonces usted como abogado va a recibir notificaciones en esa dirección. Pues, por ejemplo, yo tengo la dirección de mi casa, porque yo no tengo una oficina. Ahorita, pues realmente tener oficina, yo tengo una oficina virtual, que es mi WhatsApp, que son los medios digitales. Mm, y, eh, y resulta que usted debe registrar su correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico es el que se va a utilizar para las notificaciones judiciales. Usted puede tener un correo electrónico personal, y usted puede tener un correo electrónico profesional, que es el que registra usted en el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, a través de ese correo profesional, usted debe remitir la demanda al correo electrónico que entra en las bases de datos de la rama judicial. El INET, y levanta la mano. Sí, profe, me parece muy importante el aporte que dio el compañero con respecto a preguntas que, verdad, deberíamos de trabajar ahora que estamos en este simulacro, porque algo que también me sorprendió a mí cuando presenté las pruebas es que aparecían, digamos, muchos avances jurídicos, avances que a lo mejor no alcancé a ver en la universidad, o lo vi muy como solamente un brochazo. Por ejemplo, el tema de los hijos de crianza, que al día de hoy todavía tiene muchos vacíos. Por ahí vi una noticia sobre, ¿cómo se llama eso? Como mujeres gestantes, como que como ambas pueden obtener como la licencia de maternidad. Y creo que es muy importante como que, bueno, igual sugerencia para todos, porque esto no depende solamente como de lo que vemos en el simulacro, irnos actualizando también, viendo noticias sobre nuevos avances jurídicos, porque siempre, 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 siempre salen. Hubo un caso en particular que ahora mismo no lo recuerdo, estaba intentando buscarlo antes de que me dieran la palabra para darlos, pues como, o sea, dar el ejemplo en concreto, pero sí fue como una noticia que me salió un día X en Facebook, como que la leí y yo, a ver, súper interesante. Cuando presenté el examen, precisamente me salió una pregunta al respecto, pero solamente leí la noticia, solamente fue como que el brochazo que me di del titular y ya. Entonces sí sería bueno como que, bueno, con la nueva herramienta que ustedes nos van a otorgar, podría tener también como esas actualizaciones. Gracias, Linet. De hecho, ¿qué recomendación les doy yo? Mire, hoy contamos con diferentes elementos de consulta. Ya le damos la palabra a José. Por ejemplo, yo en mis redes sociales, yo sigo al tribunal de judicial aquí de Cali. Y entonces la sala penal yo la sigo. Solamente ellos tienen canal en YouTube y en Facebook, y ellos cada un jueves al mes, creo que es, o cada 15 días, ellos hacen conferencias sobre temas de derecho penal. Entonces, y son conferencias gratuitas que usted se puede conectar. De hecho, que yo con mis estudiantes, con José Gilberto, no me va a dejar mentir, fuimos allá al tribunal, y en el tribunal fuimos específicamente a esas conferencias. Entonces, esas conferencias también las transmiten por redes sociales, así que ustedes vayan vinculándose, ustedes ya son abogados, pues vayan vinculándose a estas redes que son de conocimiento especializado. Yo, por ejemplo, sigo aquí, usted, en WhatsApp también tienen novedades, tienen comunidades a las que pueden seguir. Yo, por ejemplo, sigo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional casi que todos los días saca un resumen, por ejemplo, de las sentencias. Mire, por ejemplo, este es el último, este es de hoy. Comunicado número 17 del 22 de abril de 2026. Contiene las 5 decisiones
En este caso se presenta un índice y sus principales ejes temáticos, que son decisiones como por ejemplo la sentencia C097 de 2026, sobre la cual la Corte Constitucional declaró exequible el impuesto social a las municiones y explosivos. Uno leerá por supuesto lo que le interesa, pero al punto que quiero llegar es que hoy casi que todas las instituciones tienen canales digitales. Entonces yo sigo la Corte Constitucional, yo por ejemplo sigo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, para estar a la vanguardia del conocimiento jurídico. Yo sigo, por ejemplo, la Contraloría General de la República, yo sigo la Procuraduría General de la Nación, yo sigo la Fiscalía, y entonces ustedes se van dando cuenta que a través de estas plataformas ellos van generando contenidos, por ejemplo, a través de YouTube hay muchos videos, yo sigo la Defensa Cívica del Estado, y entonces usted se empieza a actualizar ahí del derecho administrativo, de todos estos temas. Entonces, esa es una gran recomendación, de verdad, porque, o sea, abordar nosotros todos los temas que están en boga, bueno, podremos tocarlos unos, pero el universo completo pues va a ser muy, muy, muy complejo. Y por supuesto que con la doctora Paula he planteado que este curso para unas próximas versiones lo podamos ver un poco más extenso, que tengan ustedes más tiempo de conectividad, más tiempo de socialización, más tiempo de interlocución con los docentes, de explicación de, por supuesto, estos temas que son tan novedosos. Entonces, por eso que hemos venido escuchándolos y esa es la idea que nosotros también tenemos ahí en el tintero y que esperamos desarrollar. José Gilberto. Hola, Do. Con respecto a la pregunta que nos hizo Juan Guillermo, pues, o sea, yo quiero hacer un aporte a esa pregunta de la página, ¿sí? Porque pues a mí ya me tocó, digamos, en el consultorio jurídico, cuando yo fui a estar a una demanda laboral en Santander de Quilichao, me dijeron que por correo no se podía, que eso ya tenía que ser por una plataforma que se llama TIUG, Sistema Integral de Gestión Judicial, ¿sí? Porque eso ya lo iban a empezar a aplicar en todos los juzgados, que están apenas haciendo capacitaciones para empezar a aplicar. Inclusive, por ahí usted interpone la demanda y por ahí mismo salen los estados. Por ahí mismo te notifican, por ahí mismo te dicen los autos, mejor dicho, todo. Ok, gracias, José Alberto. Sí, son cosas que de verdad apenas se están instaurando y que en muchas partes no está siendo todavía operativo, pero que, puesto en próximas sesiones, ya en próximos días, pues no sé, meses, años, esperemos que sean meses, ya estará plenamente operativo. Pero por el momento en muchos juzgados todavía se recibe a través de correo electrónico. Pero gracias, José Alberto, por la aclaración porque no la tenía presente. José, ¿lo puedes escribir? Ah, ya mira, ya saben. No, mira, Juan Guillermo, ya lo escribió. SIUGI. Sistema Integrado De gestión judicial. de Gestión Judicial. Perfecto. Pues ven, eso creo que es lo interesante en estos espacios y en sus participaciones, porque hacemos en un conjunto entre todo lo que ustedes conocen y los diálogos que podemos trabajar y las experiencias de todos. Así que les agradecemos muchísimo. Por eso yo creo que nos vamos con un cierre de viernes absolutamente gratificante. Ahora sí a descansar, a seguir trabajando el fin de semana en esa que es su meta. Y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles y les enviaremos el documento. Creo que podemos complementar inclusive con la información de lo que nos ha ido solicitando Guillermo, Linet. Podemos complementar esos materiales que queremos irles entregando de forma adicional. Bueno, muchas gracias. Que estés muy, muy bien. Una feliz noche para todos y todas. Un gusto haber compartido con ustedes